Bienvenidos, es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a Sala de Prensa de Noticias Caracol en vivo en esta noche de miércoles. Estamos aquí para hablar del desarrollo de las noticias judiciales del día, especialmente ese pedido de cárcel con imputación de cargos que hizo la Fiscalía en contra de dos exministros de este gobierno, Ricardo Bonilla, quien fue ministro de Hacienda, recordemos, y Luis Fernando Velasco, que fue ministro del Interior de este gobierno, del gobierno de Gustavo Petro. Recordemos que todo esto pasa en el marco del escándalo de gestión del riesgo, uno de los escándalos de las ollas de corrupción que se han destacado en los últimos años. Y vamos a hablar de este tema, de las implicaciones que tiene y también de la tela que hace falta por cortar, porque recordemos que aquí hay cerca de 6 funcionarios implicados en este mismo entramado. Para eso saludamos a esta hora a Joana Álvarez, compañera de Noticias Caracol, de la unidad investigativa. Joana, buenas noches. Hola María Camila, muy buenas noches a todos los televidentes, un saludo muy especial. Un saludo para usted, para Gabriel Cifuentes, analista político de aquí de la casa. Buenas noches, Gabriel. María Camila, Joana y a toda la audiencia, una feliz noche. Bueno, arranquemos con Joana con la explicación de lo que es este proceso y por qué se llega a esta decisión de la Fiscalía, que entre otras cosas era pues esperada, Joana, en estos momentos, y por qué son estos dos funcionarios los primeros en prácticamente ir ya al banquillo de lo que es la acusación y la imputación de cargos de la Fiscalía, Joana. Bueno, pues María Camila, yo creo que lo primero que hay que decir es que es una imputación de cargos con medida de aseguramiento que viene desde hace mucho tiempo anunciada. Estamos hablando de que este escándalo se destapó hace más de 15, 16 meses. Especialmente durante los últimos meses, la Fiscalía ha dado puntadas en diferentes diligencias judiciales frente a que esta imputación se va a dar. Y finalmente se hace el anuncio esta semana contra los dos exministros. Valga la pena recordar que es la primera vez que hay un proceso tan avanzado judicial contra un ministro de Hacienda, por lo menos en la historia reciente. Estamos hablando también de que Luis Fernando Velasco, un político tradicional que ha estado en la esfera pública durante muchos años, también viene a estar sentado en el banquillo de los acusados, pero no son los primeros. María Camila, recordemos que acá también en este caso ya están llamados César Manrique y Carlos Ramón González, que también fueron altos funcionarios de este gobierno y que precisamente no han venido al país a responder, y sobre quienes existe órdenes de captura precisamente vigentes para que respondan por este escándalo. Gabriel, lo quiero escuchar a usted sobre su primera impresión sobre esta decisión que, como dice Joana, ya se esperaba, porque también hay, bueno, ya vamos a hablar de eso más adelante, pero hay una particularidad del timing que también llama la atención, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, pero más allá de las especulaciones aquí, creo que hay dos cosas relevantes. La primera, María Camila, es que esto simplemente sigue construyendo ese rompecabezas de uno de los entramados de corrupción más graves y más delicados que ha tenido que enfrentar Colombia en las últimas décadas. Para poner un orden de magnitud, el gran escándalo de corrupción de centros poblados en el gobierno de Iván Duque era por el desfalco de 70.000 millones de pesos. Aquí solo en uno de los casos que está siendo investigado por la Fiscalía habría un desfalco, un presunto desfalco de más de 90.000 millones de pesos, que involucra, María Camila, no solo a dos ministros importantes como el ministro del Interior y el ministro de Hacienda, sino también altísimos funcionarios como Ramón González, el exdirector de Función Pública, los presidentes de Cámara y Senado, varios congresistas de la Comisión Interparlamentaria, asesores. Es decir, esto verdaderamente, si se comprueba lo que es la línea de investigación de la Fiscalía, sería probablemente la demostración de uno de los peores escándalos de corrupción que hemos visto en las últimas décadas. Y lo segundo, María Camila, que yo creo que también es importante señalar, es que la Fiscalía se ha tomado demasiado tiempo. Ha habido muchos cuestionamientos frente a la Fiscalía, frente a la celeridad con la que la Fiscalía ha avanzado en estos procesos. Los tiempos han sido distintos frente a otros exservidores investigados, e incluso parece que el ritmo de la Corte Suprema de Justicia fuera superior al de la Fiscalía. Entonces, yo creo que esto tiene luces y sombras, pero sin lugar a dudas este anuncio es de extremada gravedad y es otro golpe que recibe el gobierno nacional esta semana.
Sí, Joana, siguiendo con el tema de la explicación, el tema de los cargos imputados, concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos. Aterricemos esto a las acciones puntuales que señala la Fiscalía a los ministros. Bueno, este escenario judicial, digamos que tiene como base una serie de hechos que ocurren en el año 2023, 2024, durante unos ejercicios en el Congreso de la República para pasar, digamos que las reformas del gobierno nacional. Para ese momento, pues empezaron a girarse recursos desde la unidad de gestión de riesgo, recursos que ya hemos visto deberían estar destinados para atender diferentes emergencias en el país y contrario a ello fueron desviados para pagar favores políticos. Ya lo hemos visto, digamos, en un caso que va muy avanzado, que es el de Name y el de Calle específicamente. Y pues paralelo a ello, pues comienza este proceso judicial frente a Ricardo Bonilla y a Luis Fernando Velasco, porque como ministros en ese momento, pues hacen una serie de reuniones cuyo testigo es Olmedo López hoy, uno de los testigos más importantes que tiene la Fiscalía, en donde se señala que hay como una directriz, una orden sobre funcionarios de la unidad de gestión de riesgo para que tramiten con celeridad contratos por alrededor de 100.000 millones de pesos que van dirigidos específicamente a unos parlamentarios que son quienes conforman la Comisión de Crédito Público y que hoy precisamente están siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia. Este es como el escenario judicial que enfrentan estos dos exministros del gobierno de Gustavo Petro, dos exministros que pues participan de estas reuniones y que han pues defendido su inocencia diciendo que no se trataba ni de cupos indicativos, que no estaban negociando el voto de los congresistas. Sin embargo, pues digamos que hay una serie de testigos, en este caso pues Olmedo López y otra testigo muy importante, María Alejandra Benavides, la mano derecha del ministro de Hacienda de ese momento, que ha entregado pues una serie de chats y de conversaciones y ha puesto a la Fiscalía en contexto de cómo se dieron esos ofrecimientos a los congresistas a cambio de contratos de la unidad de gestión de riesgo. Eso que usted menciona es clave, Joana, porque aquí ya digamos que la Fiscalía tiene como un material probatorio suficiente o podríamos decir robusto para tomar esta decisión. La prueba clave o digamos lo que ya hace que la Fiscalía tome esta decisión o radique esta imputación de cargos, podría decirse, es este testimonio, pues porque sí, Olmedo y Snyder han hablado mucho en contra de los congresistas, de los ministros, pero quizás ese testimonio de la asesora, de la que fue esa jefe de despacho de Bonilla, fue fundamental para esta decisión. Así es, María Camila, pues María Alejandra Benavides ha negociado con la Fiscalía y su testimonio es clave porque ella no solamente tiene la prueba testimonial, ella es testigo directa de todas las cosas que estaban ocurriendo en el Congreso y que estaban ocurriendo en los ministerios, sino que adicionalmente tiene una serie de chats y de comunicaciones que sostuvo pues en ese entonces con el ministro de Hacienda y que lo comprometen con, digamos que estas gestiones alrededor de estos contratos. Mira, que hay una cosa muy importante y es que el ministro ha intentado, digamos que defender su inocencia en parte porque estos contratos, aunque se estaban gestionando, no se alcanzaron a firmar, pero la Fiscalía, digamos que frente a los cuestionamientos que les ha indilgado en diferentes diligencias judiciales, ha sido muy clara también en que se ha mostrado ese interés indebido y por eso los ponen en un escenario judicial, como lo estamos viendo ahora, aún cuando esos contratos no se desembolsaron y no se alcanzaron a firmar. Gabriel, quiero ahondar, basándonos en esto que nos cuenta Joana, en el tema que usted mencionó en su primera intervención, que es la celeridad de la Corte, o bueno, no celeridad, el ritmo más rápido que ha manejado la Corte, pues que tiene como aforados a los congresistas versus el trabajo de la Fiscalía. Porque mire que pues no es menor teniendo en cuenta los cuestionamientos de falta de celeridad y de procesamiento.
con eficiencia y prontitud del ente de control a cargo de Luz Adriana Camargo, no solo en este, sino en otros casos, y cae esta decisión justo en esta semana. ¿Qué análisis le merece ese tema de la decisión? Una semana donde la Fiscalía ha tenido que reconocer que durante 16 meses una fiscal en Antioquia tuvo acceso a información de los computadores de alias Calarcá, una información muy sensible que involucraba a funcionarios del gobierno, presuntamente conectando con actores ilegales, y que a pesar de eso, la fiscalía no se haya enterado, no haya actuado, no lo haya comunicado. Sin lugar a dudas, uno puede hilar muy delgado en las suposiciones, las conspiraciones, pero la fiscalía saca en la misma semana donde le cayó el baldado de agua fría del reporte de la unidad investigativa de Caracol, una imputación que estaba cantada y que todos estaban esperando. Joana, la quiero escuchar a usted también sobre este punto que es bien particular, el de la decisión esta semana. Pues María Camila, indudablemente resulta muy llamativo el anuncio que hace ahora la Fiscalía, si bien es un tema que está en la agenda pública desde hace muchos meses, como le acabo de decir. Es muy sorpresivo que lo haga en la semana en que revienta un escándalo que en parte toca a la Fiscalía y en gran parte toca a la Fiscalía. Porque precisamente la Fiscalía ha sentado unas líneas frente al manejo de estas órdenes de captura en contra de los gestores de paz, en donde la Fiscalía, digamos que ha extendido y ha dado directivas muy claras frente a las capturas y al levantamiento de estas capturas y cómo se deben ejecutar o no cuando son cometidas en flagrancia, cuando hay delitos cometidos en flagrancia. Y ha generado todo esto una serie de cuestionamientos y de confusión incluso al interior del mismo ente investigador cuando hay fiscales, digamos, que están adelantando estas investigaciones tan delicadas, tan complejas alrededor de estas estructuras criminales y se ven abocados a sencillamente dejar en libertad a estas personas, a pesar de que hay una serie de datos, de investigaciones detrás de todos estos procesos que están adelantando, muy delicados, que precisamente comprometen delitos muy graves y que no tienen otra que dejarlos en libertad. Yo creo que todo esto es como consecuencia también de una bola de nieve que ha crecido alrededor de estos procesos judiciales contra los gestores sociales, contra los gestores de paz, muy complejos, en donde pues digamos que frente a la acción de la justicia hay mucha controversia y pues si bien se recibe con beneplácito el hecho de que la Fiscalía por fin actúe en el caso de la Unidad de Gestión de Riesgo contra dos de los exministros que han sido más en estos procesos, frente a lo cual ya hay negociaciones que se han adelantado contra los testigos, pues sí resulta muy llamativo que lo haga precisamente para tapar un escándalo que toca directamente una política o una línea jurídica que ha sentado la fiscal general frente al tratamiento de estos gestores de paz. Usted en el punto, ese es el fondo de todo esto. Gabriel, usted también venía mencionando ya las reflexiones en cuanto al legado y coherencia discursiva que deja cómo está este proceso de avanzado. Joana lo acaba de decir, es que aquí el tema no es solamente de decir yo soy inocente, sino que ya hay unos asesores y mucha gente, muchos testigos, pues cantando de lo lindo ante la fiscalía, mostrando pruebas y acorralando a estos señores. ¿Eso qué peso tiene sobre el gobierno de Gustavo Petro? Pues tiene un peso enorme, María Camila, además porque yo no recuerdo en la historia reciente que el círculo íntimo del presidente, el ministro de Hacienda y el ministro del Interior hayan estado en una instancia judicial tan avanzada donde la misma fiscalía haya solicitado incluso la orden de captura de dos exministros. Eso es algo que uno no puede normalizar. Eso de por sí ya indica que hay algo que está muy mal.
hay dos altos exfuncionarios muy cercanos al gobierno que están prófugos. Hay dos expresidentes de la Cámara y del Senado que tuvieron que renunciar por las investigaciones, más de 15 congresistas involucrados y un poco lo que viene pasando, y me gustaría juntarlo también con lo que ha sucedido esta semana después del informe de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, del cual hace parte también Joana, pues se vienen cayendo, si se quiere, la careta moral del gobierno. Porque si bien es cierto, y esto hay que decirlo, la corrupción en Colombia no es nueva, el clientelismo no es nuevo, esta serie de actos despreciables han sido parte, si se quiere, del día a día de la política y del relacionamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero estamos presenciando no solo hechos de una extremada gravedad, incluso más graves de lo que ha pasado en otros gobiernos, sino justamente que lo estamos presenciando en un gobierno que llegó y que abanderó esa propuesta de erradicar actitudes y comportamientos como los que estamos viendo. Un gobierno que criticó fuertemente la connivencia entre actores ilegales y el Estado, y vimos hoy y esto es objeto también de investigación del relacionamiento entre altos funcionarios del Estado y las disidencias de las FARC, y hoy se sigue comprobando, porque esto, digamos, la imputación a Bonilla y a Velasco estaba cantada y que no representa ninguna novedad porque ya el proceso está muy avanzado y ha involucrado a muchos altos funcionarios del gobierno, pues, repito, sigue construyendo ese rompecabezas de un gobierno que no logró cumplir con esa promesa de cambiar las prácticas políticas y que por el contrario vio cómo los más altos funcionarios del gobierno se han visto involucrados en prácticas deleznables y en el clientelismo que ha sido imposible erradicar en Colombia. Mm. Joana, aquí surge una duda con esta decisión y es, ¿qué diferencia este proceso del que adelanta la Fiscalía contra Sandra Ortiz, César Manrique y Carlos Ramón González, que están prófugos de la justicia? Es decir, ¿por qué primero a Velasco y a Ricardo Bonilla? Entiendo que Ricardo Bonilla tiene mucho que ver por el tema de los testimonios en su contra, pero pues los otros dos señores están prófugos y también se ha hablado mucho en contra de ellos y pues nada de nada. No, esencialmente hay una diferencia fundamental, María Camila, es que se trata de hechos distintos, relacionados, sí, relacionados sobre todo con la misma entidad donde salían los dineros, pero tenemos que recordar que son hechos que son distintos y han avanzado distintos en la justicia. Cuando estamos hablando de Carlos Ramón, cuando estamos hablando de César Manrique, cuando estamos hablando de Sandra Ortiz y de todo lo que se desprende de esa investigación, pues nos encontramos directamente con los hechos relacionados a ese sobrecosto en la compra de esos carrotanques, que fue como el episodio hito que comenzó con este gran escándalo. Y este caso pues avanzó mucho más rápido al punto de que Iván Name y Andrés Calle también, sus casos van muy avanzados en la Corte Suprema de Justicia. En lo relacionado con Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, pues estamos hablando de digamos que una patica que le salió a ese gran caso, a esa gran investigación por el tema de la unidad de gestión de riesgo, y tiene que ver, como se les explicaba ahora, de los contratos que se iban a firmar para obras en 3 municipios específicamente, municipios en donde había unos políticos en donde tenían injerencia en esas contrataciones y en esas alcaldías. A raíz de eso se desprende, digamos, que todo este otro proceso judicial. Son hechos distintos, sin embargo, pues hacen parte de esa misma bolsa que es la unidad de gestión de riesgo, y pues aunque han avanzado en diferentes ritmos, sobre todo, es cierto que en ambos casos y en este en especial, que es el que nos concierne ahora, como les mencionaba, hay unos testigos que ya han avanzado con unas negociaciones con la justicia.
Justicia, María Alejandra Benavides, tiene un principio de oportunidad con la Fiscalía. María Alejandra Benavides ha pasado horas declarando en la Corte Suprema de Justicia también. Olmedo López, ocurre lo mismo con Olmedo López, que para estos casos es fundamental porque pues precisamente es el testigo principal de quien acompañó a estos exministros en estas reuniones directamente, es testigo presencial de todo esto. Entonces, digamos que estos casos han avanzado más rápido, el de Ricardo Bonilla y Velasco es más lento, pero no quiere decir que no estemos demorados. O sea, esto ya lleva demasiado tiempo y aquí no ha sucedido nada nuevo realmente. Lo único que ha sucedido nuevo, digamos, en la agenda pública es todos estos hallazgos y toda esta información que surge de los computadores de alias Calarca. Sí, es que Gabriel, como... Yo quiero sumar una cosa. Adelante. No estamos en una fase avanzada del proceso. Aquí hay una imputación. Es decir, después de la imputación viene la acusación, después de la acusación viene el juicio. Es decir, esto todavía está a años de resolverse. No por lo que dispone el Código del Proceso, sino por los tiempos de la justicia. La Fiscalía hoy lo que está haciendo es decir, tengo em, una información que me permite inferir la posible participación de estas personas en una serie de delitos y dadas las circunstancias de tiempo, modo, lugar, creo que mientras se surte el proceso que inicia con la imputación, deben estar recluidos. Pero el proceso no está avanzado y ya han pasado 2 años. Es que esto se comenzó a conocer, y Joana me corregirá porque es la que ha estado al tanto del tema, hace prácticamente 2 años. Eh, y hasta ahora estamos viendo la imputación. Claro, La imputación es la primera parte es del el proceso, primer paso. sí, pero falta la acusación, falta además que el Pero tribunal... Gabriel, eso que usted dice es clave, déjeme interrumpirlo para que Giovanna hable de eso, porque es que es cierto eso que dice Gabriel, hay una percepción como de no, imputados Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, cuando esto es, digamos, apenas lo lógico, cuando hay tremendos testimonios en contra de ellos y cuando ya hay principios de oportunidad avanzados con testigos y lo estamos viendo como si y fuera un sobre gran todo, avance. Y sobre todo, María Camila, es que para imputar no se necesita tener muchísima información. O sea, es decir, la Imagínese. fiscalía bien hubiera podido imputar con la información que tenía hace un año. Esto es un globo. O sea, es decir, esto no es un gran avance de la fiscalía. Me da pena decirlo. O sea, uno lo Joana, celebra, claro. pero no es un gran avance. Joana. Indudablemente, o sea, estamos en una etapa apenas inicial. Aquí lo sorpresivo de pronto es que la Fiscalía se haya decantado por dictar una medida de aseguramiento. Habrá que ver cuáles serán esos argumentos para solicitarla ante el tribunal en este caso. Pero digamos que sí, pues no hay ninguna evidencia nueva que nos haga creer que hizo cambiar el rumbo de la investigación y que a última hora pues tomaron esta decisión de manera repentina. Y es que esto lleva a otro análisis ahí, Gabriel, y es que no es la primera vez que se cuestiona a la Fiscalía o a la cabeza de la Fiscalía por no avanzar en procesos contra el gobierno de turno. Pasó en la Fiscalía de Francisco Barbosa también, por cuenta del proceso, sí, de elección del fiscal. Finalmente Luz Adriana Camargo fue ternada por el presidente Gustavo Petro y aunque muchos se atrevieron a defenderle y a decir tiene una carrera de jurista destacada, por favor démosle el beneficio de la duda, en últimas lo que habla de una fiscalía son sus resultados. ¿Usted cree, Gabriel, que aquí ella le estaría dando la razón con este poco avance en tremendas investigaciones a esos críticos de su momento? Pues yo creo que hay un problema de arquitectura institucional en donde el fiscal indudablemente al ser ternado por el gobierno, así sea independiente sobre el papel, pues tiene una enorme deuda, hay una afinidad, ahora hay una alternancia, esta fiscal va a durar 2 años con el gobierno Petro, 2 años con el próximo gobierno, y un poco que esa alternancia es la que le da ese cierto nivel de balance. Recordemos, María Camila, como usted bien lo decía, el fiscal Barbosa fue muy blandito con Duque y muy duro con Petro,
esta fiscal está siendo blandita con Petro, pero no sabemos si llegue alguien de bandera opuesta y que se ponga las pilas. Pero sin lugar a dudas hay un problema de diseño institucional y creo que la fiscalía, que es una entidad tan importante, o sea, ser un mal fiscal es más difícil que ser un buen fiscal. La fiscalía prácticamente que avanza sola. Y lo que yo sí creo es que el poder que tiene una fiscal y que tiene un fiscal es un criterio político, que es lo que nosotros estamos viendo en estos momentos. Yo lamento decir, esta ha sido una fiscalía decepcionante, esta ha sido una fiscalía que con toda la evidencia de graves escándalos que han ocurrido en el país, no solo en cabeza del gobierno, es que la fiscalía no tiene que perseguir solo al gobierno, la fiscalía tiene que perseguir al delito en general, lo cometa quien lo cometa, pero ha sido una fiscalía lenta, ha sido una fiscalía poco dada a la explicación al público, no es una fiscal que comunique a la opinión pública lo que está pasando y eso pues obviamente contribuye a generar un manto de dudas frente a los resultados, cuando además la mejor fiscalía que tiene el país en estos momentos, y es triste decirlo, yo aplaudo lo que hace Joana, lo que Sí, hace Ricardo el Calderón, pero periodismo. la mejor fiscalía hoy en día es el periodismo. Mm, No es ni siquiera el aparato de la fiscalía con sus investigadores, sino que la fiscalía responde después de que hay denuncias periodísticas. exactamente, Y ese eso es está el mal, punto. esto está mal. No No, debería ser así. el mundo al revés, sí. Lamentablemente, Joana, la escuchó usted sobre, con esa reflexión final, ya nos quedan 2 minutos de programa sobre lo que es la Fiscalía de Luz Adriana Camargo, que, bueno, Sala de Prensa es aquí también para hablar un poquito más con informalidad. En el tema periodístico y de cobertura de la fuente uno lo nota mucho. Ella casi no aparece, no sabemos de su agenda. Es decir, no solo no se deja sentir y ver en el tema de investigaciones, sino incluso en su ejercicio diario como directora de la que es la más importante entidad que tiene que ver con, sí, con la impartición, o no la impartición, sino como de ese rumbo hacia la impartición de justicia. Y María Camila, yo quiero hacer énfasis en una cosa, la discreción en el manejo de los casos no es el problema. Aquí el problema es indudablemente la falta de resultados. Estamos hablando de un caso que lo hemos hablado en esta conversación, lleva más de 2 años, está idéntico a cuando comenzó y realmente vienen a tomar una medida tan tardía. Es un tema de reflexión, que incluso yo no sé esto cómo quede frente a los tiempos de prescripción a la hora de ya iniciar este proceso formal. Estamos hablando también de unas medidas que han generado muchísima confusión. Mira, aquí nosotros hemos denunciado en muchas ocasiones lo que ha ocurrido con estas liberaciones de gestores de paz que han cometido delitos en flagrancia. Esto ha generado muchísima confusión en las regiones frente a cómo abordar estos casos de organizaciones criminales. Adicionalmente, pues estamos, digamos que en términos generales es una fiscalía que no se sienten grandes resultados. No es un tema de cautela, no es un tema de falta de intervenciones mediáticas por parte de la fiscal general, sino que adicionalmente pues las investigaciones se nota avanzan muy lento y como lo decían ahora, gran parte de esto obedece más a la gestión de los medios de comunicación, que sin duda alguna que hay unos periodistas que se han destacado por sacar adelante estos casos, como el caso de Paula Bolívar en la unidad de gestión de riesgo, que es indudable que ha tenido un protagonismo y ha sacado y ha sido la encargada, digamos, fue la encargada de destapar todo esto. Si no se lo ponen en bandeja de plata, seguramente no lo sabríamos hoy. O pues estas evidencias en los computadores de Calarcá que uno dice después de un año, ¿cómo es posible que esta información no sea objeto de un análisis serio por parte de un ente de investigador? El periodismo como la María nueva Camila, fiscalía. déjeme Señor, en 30 adelante. segundos, hay funcionarios muy valiosos dentro de la rama judicial y dentro de la Claro. fiscalía.
que están invisibilizados y que muchas veces están simplemente levantando la mano y clamando por resultados, y eso hay que reconocerlo. Los flacos resultados de la fiscal no pueden derivarse en la conclusión de que la fiscalía como entidad es una entidad paquidérmica. Hay muy buenos fiscales y jueces. Y lo segundo, el hecho de que sean nominados por el presidente no es tampoco ni garantía de imparcialidad, pero tampoco es una muestra de dependencia absoluta. Vea usted el caso de la defensora del pueblo. Fue ternada por el presidente y hoy en día, frente a las injusticias, frente a lo que está pasando, es una voz muy importante. Entonces, sí se puede ser ternados por la presidencia de la República y en todo caso cumplir con el deber constitucional. Yo creo que eso es un mensaje de fondo que hay que dejarle a los colombianos. Sí, el punto es que sean los hechos y los resultados los que hablen, pero me quedo con eso que dice Gabriel y que Joana de cierta manera describe muy bien en lo que nos dice como conclusión, y es que aquí el periodismo es el que se destaca como el que primero pone los delitos y estos escándalos sobre la mesa, y ahí es un honor trabajar de la mano con ustedes, Joana y Ricardo, que hacen parte de esos periodistas que hoy tienen dando al gobierno explicaciones, y los felicitamos por eso. No lo habíamos hecho aquí en Sala de Prensa, entonces que sea la ocasión. Sí. Chapó, aplausos de pie y Sí. reverencia. Sí, aquí nos sentimos Muchas muy gracias. orgullosos. Aquí, yo creo que en Colombia tenemos periodistas muy valiosos que han hecho un excelente trabajo precisamente para dar un cubrimiento a todo esto, que además hay que decirlo, o sea, no estamos en una época fácil Para el periodismo. para conseguir la información tampoco, ¿no? Eso hace doblemente destacable la labor que han hecho ustedes en la unidad investigativa, pero bueno, dejemos de echarnos aquí flores internas, porque también es cierto, lo dice Joana, hay colegas como de la W y de la unidad investigativa del Tiempo también que han hecho una labor destacada, pero la reflexión de fondo es esa, es como el periodismo llega antes que las autoridades judiciales, y eso sí debe preocuparnos un poquito. Joana, Gabriel, gracias por estos minutos. Feliz noche. Chao, María Camila, muchas Chao. gracias a ustedes. Un abrazo Chao. para los dos y también para los usuarios que estuvieron conectados aquí con Sala de Prensa en esta noche. Los dejamos con estas reflexiones, ya llega la información económica. Feliz noche.